sabe rico, o que el beso que le diste a tu hijo o a tu pareja es un beso que te permite partir entusiasmadamente el día. Tiene mucho que ver con algo que los colombianos hacen muy bien y que por algo en el estudio salieron elegidos en primer lugar, que es desarrollar conciencia de muerte. La gente que tiene conciencia de muerte es la que más disfruta de la vida y la que mejor persona es, porque no tiene tiempo, va a perder el tiempo. No se puede liquidar a nadie, digamos, porque yo puedo suponer que si yo tengo conciencia de muerte, y creo que la tengo, que cuando vaya camino al hotel para prepararme para la conferencia de hoy, yo choque y me mate. Por lo tanto, este es mi último encuentro en la vida, digamos. Entonces yo tengo que intentar ser consciente de dos cosas. Primero, que esto lo tengo que disfrutar al máximo, y segundo, que tengo que dejarles a ustedes lo mejor de mí. Porque resulta que las últimas personas que van a hablar de mí son ustedes. Supongamos, yo coincido totalmente contigo que el placer no es deseo, de la misma manera que la alegría no es felicidad. Creo que son variables totalmente distintas. Muy bien. Pero hay gente que de verdad se lo dice mirándose al espejo: quiero ser feliz hoy, tengo que poder con eso, y hay un inconsciente que nos define desde otro lugar y que muchas veces negamos, nos cerramos o lo reprimimos, que dice otro discurso. Digo, ¿es tan consciente esa decisión o hay que hacer ejercicios cotidianos? Hay que hacer ejercicios cotidianos para hacerla consciente, porque tú tienes mucha razón en que nosotros que fuimos educados con una cultura que yo diría que se puede enmascarar dentro de lo judeo-cristiano, que nos enseñó que solo se aprende desde el dolor y que los aprendizajes fuertes en la vida se producen después de haber sufrido, no nos enseñaron a aprender desde la abundancia y desde el placer. Y resulta que hoy día puede haber mucha gente que esté en Mar del Plata tomando sol en la playa y esté reestructurando su vida, y es un tremendo proceso de aprendizaje. Sin embargo, este inconsciente de que nos hace sentir culpables por estar bien, de que si estoy bien demasiado tiempo me empieza a dar miedo, eso pasa de que mucho, sí, total, y que además se supone que esto hay que pagarlo, ¿no? No es gratis. O sea, cuando viene la mala, ¿no? Si yo estoy bien es como y además mientras más tiempo paso bien, peor, porque peor es la que se me viene. Y lo de la culpa de estar bien también es verdad, ¿viste? Y te preguntan, ¿cómo andás? Vos por ahí estás bárbaro. Y dicen, bien, sí, pero viste, no es que no enfatizás el bien. No, bien, ahí ando. porque Por ahí además estás bárbaro, te pero acaba de pasar la noticia bárbara. si tú dices bárbaro, te comprometes con esa decisión, Claro. y eso ya da susto, porque ya mañana puede que no estés tan bárbaro. pero Entonces, puede objetivamente es preferible siempre manejarse en esta cosa del término medio, de aquí andamos, de que sobreviviendo, bueno, aquí no sé qué. Ahora, Pilar, ¿vos crees que la gente tiene miedo a la felicidad? Con esto te quiero Tiene preguntar miedo por a lo hacerse siguiente. cargo. No, porque hay veces que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? De cambiar un poco el rumbo de mi vida, toda la gente lo sabe, yo lo conté en este programa, Sí. y a veces cuando uno tiene que tomar la decisión de ser feliz, decir, bueno, pero voy a sufrir un poquito, por ejemplo, una pareja de años que no se soporta más y nos animan a separarse, digo, ¿por qué tienen ese miedo de romper esa barrera? Para si del otro lado puede estar todo mejor, pero me quedo acá porque es un área cómoda, bueno, lo aguanto porque está... Esa ¿Cómo pregunta se la vence podría ese romper miedo? mejor, la podría contestar tú mejor que yo, pero porque tú fuiste valiente en eso, pero de alguna forma yo te diría que el miedo es el miedo a hacerme cargo, a suponer que la vida, una frase que puede ser muy espantosa, pero uno vive la vida que quiere tener. Y eso puede ser muy terrible de decir en ciertas circunstancias, porque evidentemente hay gente que está viviendo cosas que no eligió, pero me refiero fundamentalmente a temas emocionales, y elegir siempre implica renunciar. No es elegir solo para ganar. De hecho, las negociaciones son buenas negociaciones cuando ambos que están negociando pierden. Porque ya cuando uno solo es el que gana, ya no se negoció nada, digamos, el otro cedió. La negociación de verdad es cuando ambos están perdiendo. Y nos da mucho miedo decir que en realidad yo hoy día no fui feliz, prefiero decir porque hace 3 años atrás sufrí mucho y todavía no lo logro superar, o decir en realidad yo voy a ser feliz cuando me suban el sueldo, o cuando tenga casa propia, o cuando se mejore mi mamá. Postergar la felicidad. Y la hipotecas a un futuro que no está, o estás pegado hacia atrás por no haber aprendido nada del dolor. Por lo tanto, el hacerme cargo y decir, no, pues si el ser feliz depende de mí, es un tremendo desafío. Porque es más fácil echarle la culpa al resto. Es como esos y decir abuelitos que juntan plata y dicen, ya cuando tenga 80 voy a Por descansar, supuesto. y a los 70 Pero sí, se fueron para arriba. tal cual. De hecho, a mis papás les pasó, mi papá lleva 2 cánceres ya en su vida, y en un minuto, les cuento muy brevemente la historia porque es emblemática. En un minuto me dice, tengo que ir a ver a un médico, me dice, pero me cuesta tanto la consulta. Entonces, yo le digo, bueno, ¿y? Me dice, no voy a ir, me dice, porque es muy cara. Mi papá tiene 76 años, 2 cánceres.
Entonces es muy cara. Le digo, papá, a ver, yo crecí con el concepto de que nosotros de chicas teníamos una vida súper austera y muy reducida porque había que ahorrar para la vejez de ustedes, digamos. Y que había que ahorrar para la vejez porque en la vejez ustedes iban a tener lo necesario para poder gastar lo que tenían que gastar. Entonces yo le digo, ¡hey! Ya llegó la vejez. Hello. O sea, bienvenido. Y además no solo llegó la vejez, sino que además está enfermo. O sea, ¿cuánto gastas eso? Porque si no, ¿cuándo? Digamos. Y eso que ocurre a una persona que vivió en una generación educada por el miedo, que se concentró en el ahorro más que en que le sobrara, digamos, sino siempre estaba centrada en la carencia, no en la abundancia. Esa trascendencia llegó a nosotros, sin duda. Entonces, al llegar a nosotros dijimos no, porque yo quiero disfrutar. Y listo. Y partió la generación del disfrute, donde yo me lo gasto todo, porque total da lo mismo, porque hay que vivir el hoy y conectarme con él. Y tampoco funciona así. O sea, la decisión de conexión, cuando yo hablo de conciencia de muerte, es porque también hay conciencia de vida. Y la conciencia de vida tiene que ver con conciencia presente. Y la conciencia presente es un acto responsable. No es un acto de goce desenfrenado, Y es un Pilar, acto responsable en el día de hoy. vos hablas mucho también, venís muy seguido a Argentina y hablas mucho con los argentinos. Digo, el argentino por lo general es una persona que se siente feliz o se siente infeliz. Ustedes son muy divertidos en eso, porque... Entre otras cosas. Porque, eso lo dijiste tú, no lo dije yo, porque tienen como un doble circuito, tienen como un doble discurso. Porque si tú escuchas socialmente el discurso calle, todo el mundo se queja de algo. Pero cuando tú vas más al interior de cada familia y entras no solo en la realidad de Buenos Aires, que no es Argentina esto, Argentina es otra cosa, y hay muchas argentinas además, de que tengo el gusto y el honor de conocer. Tú te das cuenta que la gente verbaliza un estado de bienestar muchísimo mayor del que aparece colectivamente. ¿Se mandarán la parte, decís, o realmente No, yo pensarán? creo que es al revés. Yo creo que la pose de lo que decía Diego, de que Es mostrar está esta el estar sensación mal. de queja permanente, se transforma en un discurso social aprobado por todos, donde además nos victimizamos todos, entonces estamos todos cansados, entonces ay, nos abrazamos y decimos esta vida es un desastre, y con eso sentimos que si llego tarde, bueno, no importa, porque estamos todos cansados, y si no fui, bueno, no importa, y nos vamos como apoyando en esas debilidades, pero cuando tú calas hondo y te preocupas de las cosas que de verdad importan, que son la familia, los afectos, la abuela, el abuelo, la tía, los ñoquis, En eso la gente estamos verbaliza, sólidos. sí, total, Mira mucho que- más que en muchos otros países de Latinoamérica. Qué bueno. No, yo lo que te quería preguntar es esta conciencia de realidad, de presente, ¿no genera un peso también? Digo, ¿cómo hacemos para lidiar con eso de, bueno, ok, me desperté, estamos todos bien, estoy bien, como agradeciendo la vida? También genera un peso, y creo que ahí conozco mucha gente que cuando está bien siempre que siente que algo malo va a pasar. Sí, por Digo, supuesto. ¿cómo se hace para vivir liviano en ese presente sin pensar que este regalo que tenemos, que es la vida, no se nos ponga en contra? Lo que pasa es que no es por traer malas noticias al programa ni a la gente que nos está viendo, digamos, pero todos nos vamos a morir. Si alguien no sabía, yo le pido mil disculpas. Pero antes que nosotros. Bueno, no sé Faltamos. cuándo, pero... Entonces, como esa es una verdad ineludible, de la cual además nos cuesta mucho hablar, y es la única Totalmente. certeza que tenemos, que es una locura. porque Terrible, pero no, es no hay nada más certero que eso. De hecho, hay una frase preciosa que dice, la muerte es tan segura de sí misma que nos regaló una vida para que la pudiéramos disfrutar, porque tiene clarito que al final gana, digamos. Que cuando yo tengo conciencia de muerte, el disfrute que yo tengo de cada segundo, del beso que doy, de lo que como, de lo que veo, de lo que huelo, de lo que toco, es tan enorme que eso te aliviana la carga. Bueno, Y por te- eso pasa cuando a una persona le comunican que tiene una enfermedad Por grave y supuesto, demás, tal empieza a cual. vivir la vida con otra Yo que tengo una intensidad. fundación que ayuda a gente que tiene cáncer, que se llama Cáncer Vida, es brutal, bueno, a mí me ha tocado además acompañar a una pareja y a mi papá con este tema, es brutal como el diagnóstico, la sola palabra, genera conciencia de muerte no solo en el enfermo, sino que además en la familia, en los amigos y en todos los que de una u otra manera tienen relación. Ahora, ¿por qué solo se tiene que adquirir esa conciencia? Vuelvo a lo que decía con el Perdón, sufrimiento. hay algo que no me quedó claro. Digo, ¿hay que tener la muerte todo el tiempo presente? No, hay que tener... tenerla presente. Hay que tener la conciencia de que ese momento va a llegar en cualquier momento, por lo tanto el valor que tú le vas a dar a la vida es infinitamente superior. Por lo tanto, no es que estés consciente de la muerte, estás plenamente consciente de estar vivo, que es distinto. Claro. Pilar, recién decías que la felicidad es una decisión, que uno tiene que ir a buscarla, es una decisión. Y ahora te pregunto, ¿qué es el estrés? ¿Qué son los problemas o lo que
nos levantamos y a veces no... Es que el estrés está sobrevendido. Mira, yo siento que además a usted le importa, porque es súper vende, digamos, pero lo que pasa es que el estrés primero es una respuesta normal, esperable. Yo cuando venía entrando para acá, yo estaba con la panza apretada, con un poco más de latidos cardíacos donde me lo sentía, y yo podría decir, oh, estoy súper estresada por ir al diario de Mariana. Y claro, y eso es necesario, porque eso me aumenta la lucidez, me aumenta la capacidad para poder responder en forma honesta de lo que siento desde mi corazón. Ahora, cuando esto se me vence y los estímulos que yo recibo en el día son superiores a mi capacidad de respuesta, es cuando estoy estresada negativamente. Entonces lo que tengo que analizar es cómo reacciono frente a esos estímulos. ¿Qué hago con esos estímulos? ¿Qué hago con la deuda que tengo? ¿Qué hago con el colectivo que se demora más en llegar? ¿Cómo vivo la relación de pareja con la que estoy teniendo conflicto? ¿O con un hijo adolescente que me tiende hasta más arriba de la cabeza? ¿Qué hago para poder? Entonces empiezo a maniobrar cada uno de estos estímulos para bajar la intensidad y sentir de nuevo que soy yo la que controlo esas situaciones y no que me controlan a mí para alterar mi espacio de respuesta. ¿Se entiende? ¿No ves a los argentinos bastante estresados? No, lo que pasa es que ustedes son intensos para todo, pero la intensidad no necesariamente implica estrés. Creo que incluso les puede ayudar a descargarlo, porque tienen mayor posibilidad de expresar emociones que el resto de los países latinoamericanos tienen. Ahora, entiendo que esto tiene que ver mucho también con el libro que estás presentando, porque educar para sentir es un poco también cambiar el paradigma, o sea, educar para sentir y sentir para educar, que es el título completo del libro, es también un cambio de paradigma en cómo entendemos la educación, la formación, cómo nos perfeccionamos mucho en algunas cosas, pero la parte emocional siempre queda de lado, ¿no? Tristemente. De hecho, esta es una investigación que duró 5 años, que sale y se deriva de la felicidad. Ahí es donde aparece la percepción mía de que había como una contradicción. Y esa contradicción era que todos de alguna manera tenemos relativamente claro que necesitamos seres humanos, adultos y adultas, cada vez más inclusivas, cada vez con mayor capacidad de aceptación, más empáticos, conscientes del medio ambiente, más sensibles, yo diría hasta más nobles. Sin embargo, ese ser humano que se necesita no se está educando en ninguna parte. Entonces empieza a ocurrir... se está aplicando esto, perdón, a ver si entiendo, Pilar, desde lo racional se lo está explicando, se lo está diciendo, pero no se lo está aplicando desde lo emocional, que es donde efectivamente esto tiene que empezar a funcionar. Absolutamente, y cuando yo me empiezo a preguntar por qué se produce esta contradicción de que a uno lo contraten porque es el único estudio longitudinal que termina en el mundo laboral, nunca me había metido en el mundo laboral yo en ninguna de las investigaciones que he hecho, cuando yo me empiezo a dar cuenta que a la gente la contratan en un trabajo por tener habilidades técnicas y la despiden por no tener habilidades emocionales o las mal llamadas habilidades blandas, que yo le cambio el nombre en el libro por competencias personales, porque hablar de habilidades blandas como las palabras generan realidades ya se coloca como secundaria frente a las cognitivas. Y digo, pero a ver, ¿por qué entonces lo despidieron a este ser humano? Porque no es capaz de formar equipo, porque no puede escuchar, porque no sensibilizó con su subalterno, porque no fue capaz de tolerar frustraciones o adaptarse a los cambios que hubo en la empresa. Tú dices, ¿y dónde parte esto? Bueno, esto parte en la casa. ¿Y por qué parte en la casa? Porque en la casa ya desde los 4 años reírse fuerte es un gesto de mala educación. Llorar no se puede, porque si cualquiera se va a poner a llorar, por bueno o por malo que lo esté pasando, lo primero que va a escuchar es no llores. ¿Para qué lloras? Se ve como un registro de debilidad, ¿no? El llanto es debilidad o es manipulación. Entonces, en cualquiera de los dos casos, además es ineficiente. Y en eso la estructura masculina, lo masculino, ha influido mucho en hacer pensar de que el llanto no sirve para nada. Entonces, ¿para qué llora si no va a volver si sigue llorando? Si ya se fue, si ya se murió, deja de llorar. Y además tenemos esta cosa tan loca que es pensar que la gente que no llora es la que está bien y la que llora es la que está mal. Cuando justamente al revés, digamos, los que lloramos tenemos mejor salud mental que los que no han llorado nunca. ¿Por qué? Porque el concepto de fortaleza que nosotros tenemos es horroroso. Nosotros suponemos que la gente fuerte es la gente invulnerable, a la que nunca expresa nada. ¿Cómo hacemos para educar a nuestros hijos con esos valores emocionales? Con tu testimonio. Te tiene que ver llorar. No puede ser que un chico entre a la pieza o a la habitación de esa mamá y la mamá está llorando y el niño le pregunte, mamá, ¿está llorando? Y la mamá diga, no, es alergia. No, es que hay mucho... No es real. Es que estoy como con un resfrío. O sea, mi hijo me tiene que ver desangrar llorando, digamos, porque me tiene que ver reírme a la semana y entender que las penas se pasan
Y que si yo me reporto el permiso para poder llorar, le estoy autorizando a mi hijo que también lo haga cuando tenga. Pero Entonces cambia un tenemos paradigma, niños. Pilar, cambia el paradigma verde de nuestros padres y abuelos, que lo que querían Total. mostrar era la fortaleza como para que los más chiquitos vean que cuando todo tiemble se abrazan a lo más No, y seguro que es muchas esa veces familia. también uno como padre lo hace para que no sufran también, Claro. porque piensa que al contrario, Como si que pudiéramos. si un chico Como ve si llorar a su pudiéramos. mamá, Como si además los sufriendo. niños fueran imbéciles, que no se dé cuenta que la mamá me mintió, porque yo efectivamente